Bienvenidos. En este video vamos a hablar de cómo analizar el espectro de una señal y qué podemos aprender a partir de esta información. En este video vamos a resolver las siguientes preguntas: ¿qué controla el tamaño de la ruptura? ¿Cómo se pueden estimar las dimensiones de la ruptura? ¿Qué es la caída de esfuerzos y cómo se calcula? Y por último vamos a ver cómo se puede interpretar el espectro de una señal sísmica. Para comenzar, veamos este estudio realizado por la investigadora Miyaki Ishii en el 2005 para el sismo de Sumatra del 2004 de magnitud 9.1. Por un método desarrollado por esta investigadora, fue posible analizar cómo evolucionó la ruptura, la cual, como ven en la escala de tiempo, dura casi 5 minutos, en el que tenemos una falla lineal, en el caso de una ruptura que se va a desplazar desde el punto A hasta el punto B. Esta es la vista de la falla, vista desde arriba, suponemos que es una falla transformante, y la longitud total de la falla va a ser igual a L. Y vamos a tener una estación sísmica, la cual va a estar a un cierto azimut teta con respecto a la dirección de propagación de la ruptura. Haciendo un poco de trigonometría, vamos a encontrar que la duración aparente que estaríamos registrando en esta estación sísmica se puede modelar por la siguiente ecuación, que me dice que el tiempo de ruptura va a ser igual a L, que va a multiplicar a 1 entre la velocidad de la ruptura, la cual típicamente va a ser menor a la velocidad de propagación de ondas S, aunque existen casos particulares en los que lo puede superar, menos el coseno de teta dividido por la velocidad de propagación. De esta forma podemos llegar al llamado modelo de Haskell, que es un modelo muy simple, pero que sin embargo reproduce bien las características de muchos sismos observados en el campo lejano. En el modelo de Haskell vamos a modelar el deslizamiento en la falla de la siguiente manera, a través de una función rampa, en la cual vamos a empezar desde la posición inicial hasta el deslizamiento final. En este caso, en esta gráfica está normalizado en porcentaje y vamos a suponer que es un deslizamiento puramente lineal. En la realidad esto es mucho más complejo, sin embargo, como mencioné anteriormente, se ha visto que en el campo lejano este modelo actúa bastante bien. A este tiempo le vamos a llamar TD, le vamos a llamar tiempo de subida, que va a ser el tiempo que va a pasar desde el punto en el que inicia el deslizamiento hasta que alcanza su deslizamiento máximo. De tal manera que vamos a obtener dos funciones caja que, al convolucionarse, que es una operación que vamos a explicar a continuación, vamos a obtener un trapezoide cuya longitud total va a ser la suma del tiempo de ruptura más el tiempo de subida. Veamos en qué consiste esta operación de la convolución. La convolución es una operación matemática que, vista en frecuencia, va a ser igual a la transformada de Fourier de cada una de estas funciones individuales, mientras que con el tiempo va a ser igual a la integral de convolución. Vamos a suponer dos casos simplificados. El primero, en el que tenemos un impulso unitario y lo vamos a convolucionar por una función caja, de tal manera que vamos a mantener fija una de estas funciones, en este caso va a ser la función caja, y lo vamos a desplazar en el dominio del tiempo. Este impulso unitario vamos a empezarlo a desplazar en tiempo, lo vamos a multiplicar, lo cual me va a dar esta área sombreada, la cual vamos a calcular a través de una integral, y vamos a asignar a ese valor en tiempo el valor de esta integral. Al hacer este procedimiento vamos a encontrar lo siguiente: si nosotros convolucionamos un impulso unitario por cualquier función, en este caso una función caja, pero podría ser cualquier otra función, el resultado va a ser la misma función, en este caso la función caja. Veamos qué pasa cuando este impulso unitario se convierte en una función caja, es decir, su duración ya no es cero, ya no es un impulso unitario. Entonces vamos a empezar a hacer la convolución, vamos otra vez a mantener una de estas señales fija y la otra la vamos a ir recorriendo en tiempo. Al hacer este procedimiento, como se muestra en el panel de abajo, vamos a ir obteniendo la función que se muestra hasta obtener una función trapezoidal. Aplicando este procedimiento podemos encontrar el hacho de pulso, en este caso de la onda P, el cual va a variar dependiendo de la posición en la que se encuentre mi estación.
Si nuestra estación está justo frente a la dirección de ruptura, es decir, el azimut es 0 grados, vamos a ver que la función va a tener una duración relativamente corta en comparación con los otros azimuts, pero la amplitud va a ser mayor. El caso contrario va a ocurrir a 180 grados. La amplitud del pulso va a ser mínima, pero la duración va a ser mayor. Y los casos intermedios a 90 y 270 grados. En este caso, tanto la amplitud como la duración va a estar en valores intermedios. Sin embargo, lo que hay que recalcar en este punto es que el área bajo la curva va a ser la misma independientemente del azimut al que se encuentre mi estación sísmica. De tal forma que en el campo lejano vamos a obtener esta función que se asemeja a una gaussiana, cuya área bajo la curva, es decir, cuya integral va a ser proporcional al momento sísmico. Es decir, esta es otra forma de calcular la magnitud de una señal al analizar el espectro de la onda P. Si nosotros convertimos este espectro al dominio de la frecuencia, vamos a obtener una gráfica como la que se observa del lado derecho, donde tenemos un nivel 0, que le vamos a llamar omega 0, y una frecuencia de corte que va a tomar importancia a continuación, a partir de la cual va a decaer mi señal. Si después de corregir por los efectos de atenuación y respuesta del instrumento, yo puedo estimar este valor de omega 0, y si conozco la densidad, la velocidad de la onda, la distancia y un factor U que va a depender del patrón de radiación, yo puedo determinar cuál va a ser la magnitud de momento del sismo que yo esté analizando. Veamos un ejemplo utilizando datos reales. Este es un ejemplo para el sismo de Parfield. En este caso tenemos una estación sísmica localizada en el plano nodal de las ondas P, y si nosotros hacemos la integración, tenemos el registro en aceleración, lo integramos, obtenemos el registro en velocidad, y al integrarlo una vez más obtendríamos el registro en desplazamiento. Como ven, tiene esta forma trapezoidal, a partir de la cual, si yo conozco el área bajo la curva de este pulso trapezoidal, yo puedo inferir cuál es la magnitud de momento del sismo que yo estoy analizando, en este caso el sismo de Parfield. Otro aspecto importante a considerar son las variaciones en el patrón de radiación en función de la velocidad de la ruptura. Típicamente, en la mayor parte de los sismos tenemos que la velocidad de ruptura es menor a la velocidad de ondas S, aunque en casos particulares se ha observado que la velocidad de ruptura puede superar la velocidad de propagación de las ondas S. Este proceso se le conoce como super shear, y en este caso la directividad del patrón de radiación va a tener una dirección preferencial. Como ven, este se va a empezar a asemejar cada vez más a un patrón de radiación que tendría una antena parabólica, que lo que hace es emitir la señal en una dirección preferencial. En el caso de un sismo sería la propagación de las ondas S, tendría un efecto mucho más colimado cuando la velocidad de propagación de la ruptura se acerca a la velocidad de propagación de las ondas S. Matemáticamente nosotros podemos interpretar esto de la siguiente manera. La transformada de Fourier de una función caja es lo que se conoce como una función sin, que es un seno dividido entre la variable que se está analizando. Pues si tenemos dos funciones cajas, si lo hacemos en el dominio de la frecuencia, tendríamos que multiplicar sus transformadas de Fourier, en este caso son funciones sin, que me daría como resultado una función como la que ven en la parte inferior del lado izquierdo. Y esta función se puede aproximar por el conjunto de tres rectas que van a tener diferentes frecuencias de corte, las cuales van a indicar la velocidad a la cual decae mi señal sísmica. La primera va a estar dada por el tiempo de ruptura, mientras que la segunda frecuencia de corte va a estar dada por el tiempo de subida. Para el conjunto de frecuencias entre 0 y 2 veces dividido entre el tiempo de ruptura, vamos a tener la parte del espectro en el que sería relativamente plano y a través del cual mediríamos omega 0, entre 2 veces entre el tiempo de ruptura hasta 2 veces entre el tiempo de subida. Tendríamos el segmento del espectro en el que este decae entre 1 entre omega, y por encima de 2 veces entre el tiempo de subida tendríamos un decaimiento de 1 entre omega al cuadrado.
Sin embargo, con datos reales es difícil determinar estas dos frecuencias de corte y lo que vamos a encontrar es la intersección entre la parte plana y la parte en la que tenemos un decaimiento de 1 entre omega al cuadrado. Este le vamos a llamar FC, que va a ser mi frecuencia de corte, la cual me va a permitir determinar otros parámetros de mi ruptura, como es la caída de esfuerzos. La caída de esfuerzo es un parámetro que me indica cómo cambia el esfuerzo de cizalla en la interfaz de las fallas antes y después del sismo. Antes del sismo, el esfuerzo se acumula hasta llegar a un valor crítico. Una vez que alcanza ese valor crítico, la roca se rompe o se empieza a deslizar hasta llegar a un valor mínimo, a partir del cual empieza a acumular esfuerzos nuevamente. A este parámetro se le conoce como caída de esfuerzos y se puede calcular a partir de la frecuencia de corte y el momento sísmico. Algo importante de recalcar del momento sísmico es que nosotros no podemos diferenciar entre una ruptura con un desplazamiento grande y un área pequeña y viceversa. De esta forma, si nosotros conocemos el momento sísmico, podemos aplicar esta ecuación que me dice que la caída de esfuerzos va a ser igual a 7 entre 16 por el cubo del cociente de la frecuencia de corte entre un parámetro K, que va a ser igual a 0.32 para ondas P y de 0.21 para ondas S, multiplicado por la velocidad de las ondas S. Esto multiplicado por el momento sísmico. Existen diferentes relaciones dependiendo de la suposición que nosotros hagamos de la geometría de la falla. Para sismos pequeños se puede utilizar una ruptura circular, la cual pueden encontrar en la tabla, o también pueden encontrar para fallas de tipo strike slip o tip slip. Esta tabla me muestra las frecuencias de corte típicas para sismos de diferente magnitud, considerando caídas de esfuerzos constantes, que van de 1 bar hasta 100 bar. Recuerden que 1 bar es más o menos igual a una atmósfera, que son alrededor de 100 kilopascales, por lo que 10 bar sería aproximadamente 1 megapascal. Algo importante a recalcar en la caída de esfuerzos es que este valor no varía significativamente en un amplio rango de magnitudes, como vemos en esta ilustración. Vemos que se mantiene la caída de esfuerzos relativamente constante entre 10 y 100 bares, independientemente de la magnitud que estemos analizando y de si se trata de un sismo interplaca o intraplaca. En esta gráfica podemos observar de manera sintética cuál sería la frecuencia de corte para diferentes sismos. En esta gráfica podemos analizar de manera sintética cuál sería la frecuencia de corte para un conjunto de sismos en un amplio rango de magnitudes que va desde un sismo de magnitud 1 hasta un sismo de magnitud 8. En este caso estamos suponiendo que la caída de esfuerzos es constante y aproximadamente igual a 3 megapascales, y esto es congruente con datos observados a través de registros sísmicos. Es decir, vemos que para sismos de magnitud pequeña va a tener una frecuencia de corte alta, mientras que para sismos de magnitud mayor va a tener una frecuencia de corte baja. Es decir, la amplitud a bajas frecuencias va a ser mucho mayor con respecto a los sismos de magnitud pequeña y frecuencias de corte altas. Otro aspecto importante a sobresaltar es el concepto de autosimilaridad, que dice que la caída de esfuerzos es relativamente constante sobre un amplio rango de amplitudes, y vemos cómo se escala. Tenemos en la parte A, en la parte superior, tenemos un área, vamos a suponer un área dada, que va a ser igual a mu por d por a, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a escalar, vamos a estirar esta área por un factor b. Entonces, ahora la área con respecto al área del sismo más pequeño, debido a que lo escalamos de esta forma, sería igual a p cuadrada el área del sismo más pequeño. Si esto lo hacemos con respecto al momento sísmico, veríamos que el momento sísmico sería b al cubo del momento sísmico del primer sismo. De tal forma que esto me dice que el proceso por el que ocurre un gran sismo
es muy similar al proceso en el que ocurre en un sismo de magnitud mucho menor. El punto importante aquí a destacar es que la caída de esfuerzos no va a variar independientemente del rango de magnitud que nosotros estemos analizando. Otra forma de determinar las dimensiones de una falla y sus características es a través de relaciones empíricas, y posiblemente uno de los artículos más citados en sismología es este artículo de Wells en Coopersby de 1994, en el que introduce relaciones empíricas basadas en sismos observados alrededor del mundo. A la fecha de la elaboración de este video, de mayo del 2023, este artículo tenía 9.222 citas. Veamos estas relaciones. Estas relaciones me permiten determinar diferentes parámetros basados en estos coeficientes observados que van a depender del tipo de falla. Por ejemplo, podemos nosotros estimar, si nosotros conocemos la longitud de la ruptura para una falla, podemos encontrar su magnitud. Esto es particularmente útil en el análisis de paleosismos. Nosotros podemos medir a través de observaciones geológicas cuál fue la ruptura en superficie. Nosotros podríamos inferir cuál fue la magnitud para un sismo que ocurrió en una época en la que nosotros no teníamos registros sísmicos. Les invito a que hagan una pequeña pausa en el video y vean las diferentes posibilidades que nos ofrecen estas relaciones para inferir diferentes parámetros, como son el largo, el ancho, el área de ruptura, por mencionar algunos. Aquí vemos la continuación de estas tablas, en las que nosotros podemos encontrar otros parámetros, como son el desplazamiento máximo y el desplazamiento promedio. Otro aspecto importante de determinar es la energía que se radia, es decir, la energía que se convierte a ondas P y ondas S, lo cual se puede determinar de manera teórica a través de resolver estas integrales. Sin embargo, en la práctica es difícil evaluarlas, porque necesitaríamos conocer el valor de desplazamiento en un conjunto de puntos alrededor de una esfera, y únicamente tenemos algunos puntos de los que tenemos estaciones sísmicas, pero si conocemos el mecanismo focal, podemos nosotros resolver estas integrales y encontrar cuál es la proporción de la energía que se convierte a ondas P o a ondas S. Este cociente de la energía de las ondas S dividido entre la energía de las ondas P se le conoce como Q, y típicamente toma valores de 9 a 25. Es decir, la energía de ondas S puede llegar a ser hasta 25 veces mayor que la energía que se utiliza para generar ondas P. Otro parámetro importante es la energía escalada, que se define como la energía radiada dividido entre la magnitud del momento. En general se encuentra una dispersión alta de los valores observados, sin embargo vemos que es relativamente constante, con un ligero aumento en función de la magnitud de momento, que va a ser proporcional a la magnitud de momento elevado a la 1/4. Este es un resultado que se ha corroborado a través de diferentes estudios utilizando diferentes técnicas. Por último, analicemos lo que se conoce como el presupuesto de la energía, o es decir, cómo se invierte la energía en sus diferentes componentes. En general, la energía liberada por un sismo se puede dividir en tres partes: la energía que se convierte en ondas P o ondas S, es decir, la energía radiada; la energía que se pierde en calor por fricción entre las dos placas; y la energía que se necesita para romper la roca. Existen estos modelos simplificados. El primero, el modelo de Orwan, en el cual la caída de esfuerzos es instantánea, y a través de este modelo nosotros podemos estimar cuál sería la energía que se convierte en calor, la energía de fricción, y cuál sería la energía radiada. Un modelo un poco más realista es el que se conoce como el Slip Weakening, y en este modelo la caída de esfuerzo se va a dar a una distancia crítica, y a través de este modelo nosotros podemos estimar cuál sería la energía necesaria para romper la roca. A través de este modelo nosotros podemos determinar cuál es la eficiencia de radiación, es decir, qué tan eficiente es un sismo para generar ondas sísmicas. Como lo hemos discutido anteriormente, existen sismos como los sismos no megénicos, que tienen eficiencias de radiación relativamente bajas,
Es decir, producen pocas ondas sísmicas, pero generan grandes desplazamientos en las fallas, lo cual puede generar grandes tsunamis, por lo que es importante estimar este factor para alertas de tsunamis. Y por otra parte tenemos la eficiencia sísmica, que se define como la energía radiada entre la energía total producida por el sismo. Es todo por este video, espero que lo hayan encontrado interesante.